cuando las reparaciones estructurales fallan. Miren, hay ocasiones que aún y con toda la mejor disposición del estructurista o del grupo de estructurista, su pericia, su buena voluntad, su conocimiento, se ponen en juego. Aún así, estas reparaciones llegan a fallar. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, me da mucho gusto saludarlos y vamos a platicar un poquito de las reparaciones que han tenido problemas y por qué ha sido esta causa. ¿Cuál ha sido el talón de Aquiles de estas reparaciones y por qué sucedieron? Para que, pues de alguna manera experimentemos en cabeza ajena. Miren, lo que estamos viendo aquí en portada es San Antonio Abad 122, un edificio que está en la misma zona donde ocurrieron estas tragedias de los edificios de costureras. Ustedes sabrán, San Antonio Abad. Bueno, este edificio se dañó en 1985 y fue reparado por medio de incrementar la sección de las columnas colocando un refuerzo como ustedes pueden ver de ángulos y soleras. Bueno, la intención de estos refuerzos pues es que la sección tenga una serie de estribos de acero de refuerzo transversal para que la carga sísmica, sobre todo la fuerza cortante, tenga un mejor comportamiento contra la columna, la cual ya puede estar dañada. Pero como en este caso, el movimiento del sismo, terminó sacando de alineación las columnas y provocando una sobrecarga que tritura el nivel inferior. No es el más bajo, pero sí uno de los inferiores. Este es un comportamiento similar a algo así, miren. Aquí es una vista, este es el sismo de 2017. Y noten ustedes cómo se mueve el edificio. Miren, vean este movimiento, ¿no? Vean ustedes en la antena cómo se ve que se mueve. Y realmente lo que podemos observar, pues las que más tienen problemas son las columnas, ¿no? Voy a hacerlo un poco hacia atrás cuando empieza, porque miren, aquí es donde más se ve, ¿no? Que es cuando empieza el sismo. Cómo se mueve de un lado para otro. Hay desprendimiento del aplanado. Hay vidrios rotos, ¿sí? Vean ustedes cómo se ve este vaivén, ¿no? En que está el sismo, ¿no? En pleno golpe, ¿no? Sobre la Ciudad de México. Aquí es el centro de la Ciudad de México. Y vean ustedes cómo tiene este movimiento. Para los efectos de estudio, hemos hecho esta otra animación. Miren, permítanme un segundo. Miren, también tengo este otro, ¿no? Y también podemos ver el mismo movimiento, ¿no? Cómo es el movimiento de una edificación durante un sismo, ¿sí? Este movimiento de vaivén. A veces en ocasiones se dice que los sismos son trepidatorios o oscilatorios, ¿no? La verdad no es esto, son ondulatorios. Por eso, según en la parte de la cresta donde nos toca, pues puede sentirse que es sube y baja o que es un desplazamiento de un sitio a otro, ¿sí? Vamos a mostrar la animación que les decía. Miren, este es un modelo de estudio. Y aquí podemos ver este movimiento, el movimiento de un sismo. Realmente es una plataforma, es ITAPS, y aquí podemos reflejar muy bien el sismo máximo probable sobre un edificio que pretendemos construir. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Este movimiento de vaivén, y lo que más llega a sufrir, como ustedes pueden ver, son las columnas. Es donde tenemos este movimiento que si prolongamos demasiado, pues las columnas se fracturan, ¿sí? Se fracturan y colapsan, ¿sí? Que fue lo que le sucede a San Antonio Abad 122, o sea, tanto movimiento. Y luego también hay que tomar en cuenta esto, entre la losa y la losa, las columnas se cuelan por separado. O sea, se termina la losa, quedan las varillas salidas y se pone la cimbra, se cuela la columna, se termina y hasta que se cuela la losa, se continúa. De esta manera, pues queda una junta fría entre la losa y la columna en la base y entre la columna y la losa en la parte superior. Si bien este movimiento, pues se forma aquí una rótula. Y esta rótula, pues puede fracasar, ¿sí? Si no, cuando menos la columna, pues se rompe, ¿no? Y entonces es lo que estamos viendo aquí en este edificio, ¿sí? Que este movimiento, pues la saca de línea, ¿sí? Y en este caso, pues las fractura y aquí, pues totalmente termina aplastándolas, ¿no? O sea, la sobrecarga tritura estas columnas que, en la parte inferior, recuerden, se tiene la mayor carga sísmica, en la parte superior el mayor desplazamiento. Por eso aquí ustedes pueden ver que esta carga sísmica las fractura totalmente, hay una fuerza cortante sobre mi columna y, por lo tanto, se tritura. Aquí hay un desplazamiento, la carga es menor,
pero el desplazamiento es mayor y ocasiona esta salida de alineamiento. Bueno, entonces les decía, este tipo de falla, que la podemos ver en algunas consecuencias, pues cuando se pierde la alineación, uno ya puede decir que el edificio pues se ha perdido, ¿sí? Ya no se puede reparar o ya no es viable repararlo. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestro modelo? ¿Cuál es la forma en que si el edificio no ha colapsado, si el elemento estructural, la columna, no ha perdido alineación, sino simplemente tiene fisuraciones? Bueno, algo que se puede hacer es encamisarla, es decir, aumentar la sección con concreto armado, como aparece por aquí, lo cual hay que tener mucho cuidado. Hay que estar seguro que se tienen los aditivos, ¿sí? Los químicos suficientes para asegurar que no se dé una junta fría. Si nosotros permitimos que se dé una junta fría, la columna va a funcionar por un lado y la camisa por el otro, ¿sí? Entonces hay que preocuparse, porque bueno, por ejemplo, Imperquimia, que son muy buenos amigos, ellos tienen un laboratorio muy avanzado, con lo cual garantizan que este refuerzo y colado de concreto no tenga juntas frías. Y entonces sí, verdaderamente yo aumento la sección de concreto armado y todo va a funcionar como un elemento conjunto. Bueno, como esto también hay que ser también así de franco, es más difícil de hacer que de decir, o es más fácil decir que hacer, porque lo que sucede es que si mi camisa es muy delgada, corro el riesgo de que el colado no sea completo, no sea uniforme. Y también tengo otro riesgo. ¿Cómo hago que el concreto tope con la losa superior? Tengo que perforar la losa por la parte de arriba, usar más aditivos, porque de otra manera pues ya estoy dañando la losa de concreto del entrepiso que sigue. En fin, ya me está llevando varios grados de dificultad. Bueno, otra es dotarla de soleras y de ángulos de tal manera que se hace este encamisado, que aumenta la capacidad de la columna, porque esto funciona como si estuvieran viendo ustedes estribos, ¿sí? O sea, se le ponen más estribos a la columna. Y es que muchos de estos edificios vienen de la época de un reglamento anterior en que no se le daba la suficiente importancia a la ubicación o el manejo del acero de refuerzo transversal. O sea, no se ponía el suficiente acero de refuerzo transversal que ayudara al comportamiento sísmico de los elementos. El talón de Aquiles de esta columna es precisamente la unión entre la losa y las vigas a que prosiga la columna. Si nosotros no logramos una buena unión en la zona de la losa, vamos a generar unas rótulas ahí, se va a mover la losa con la columna y va a fracasar, ¿sí? Entonces, ese es su enorme talón de Aquiles, ¿no? Como todos, en el nodo entre la unión de losa columna es donde sucede, ¿sí? Es donde nosotros podemos tener ese problema. Bueno, un método, por ejemplo, que llega a ser brillante, que sí me tocó hacer, es concreto lanzado. Aquí, por cierto, en la imagen data de una reconstrucción que hicimos hace mucho. El ingeniero que está ahí en la lanzadora es Epimac Ingowi. Ojalá ve este video, le mando un gran saludo. No lo he visto hace mucho tiempo, pero pues así es la ingeniería, ¿no? Luego te manda por muchos lados y no coincides con los amigos. Entonces le mando un gran saludo de Pimac. Pero sí estuvimos haciendo en San Antonio Abad número 8. Me parece que Fray Servando 122 se va a las direcciones, no me hagan mucho caso. Se hizo este encamisado de columnas. Y aquí la ventaja contra el colado es que no tengo que utilizar cimbra. El concreto lanzado, ya saben ustedes, se usa para taludes, para minas, etcétera, etcétera. Bueno, nada más se pone un escudo contra el que se lanza, se hace el engrosamiento de las columnas y se puede lanzar hacia la parte superior, con lo cual no voy a tener ni agujeros en mi colado, ni tampoco voy a tener problemas de que llegue el concreto hasta la parte superior. Y ahí esto, el concreto lanzado, como esa presión, y la lechada entra también la presión. Se controla primeramente muy bien el agua, por lo cual se obtienen unas resistencias muy altas, resistencias a la compresión muy altas, y por el otro lado se elimina la junta fría porque la lechada penetra en los poros del concreto. Entonces se elimina la junta fría y pues se puede colar hasta la parte superior, hasta la losa superior, y bueno, sin problemas de que se me vayan a hacer agujeros. Entonces realmente muy ventajoso el engrosar columnas con concreto lanzado. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos aquí que el problema se da precisamente en esta unión, en esta conexión. Y aquí es un modelo
en el cual tiene 30 centímetros de desplazamiento, pero hacemos la exageración de escala para, sobre todo, darnos cuenta dónde está fallando o dónde va a fallar o dónde falló. O sea, recuerden esto, cuando nosotros analizamos un edificio dañado, tenemos que meter a la computadora el modelo distorsionado, ¿sí? No se vale que yo lo ponga como un proyecto, no, pues aquí está el edificio bien recto, ¿no? Bien derechito como se construyó. No, fíjate que el modelo ya tiene una distorsión, ya tiene un desplome y puede tener una distorsión así como si fuera un caramelo. Bueno, así tienes que plantearlo en la computadora, o de otra manera te va a mentir, ¿sí? Pues tú estás analizando otro edificio en tu imaginación, no el que es. Tienes que meter el modelo distorsionado para que verdaderamente puedas correr los análisis dinámicos modales y darte cuenta de qué es lo que le va a suceder a tu modelo, dónde va a fallar, ¿sí? Entonces, eso es indispensable, ¿sí? De hacerlo. Bueno, entonces, pues una de las cosas es que nosotros tenemos que meter nuestro edificio dentro del rango del comportamiento elástico. Es decir, tiene que ser dúctil. ¿Qué es un edificio dúctil? El edificio dúctil permite un desplazamiento del sismo, un va y viene, pero sin dañarse. En el momento en que va más allá de este comportamiento, de esta curva de comportamiento, puede haber un daño y inclusive se puede perder. ¿Sí? Este es el rango elástico, es el rango, la región plástica, donde no debemos de permitir que el comportamiento entre. ¿Qué significa? Bueno, como lo que vieron ustedes en los videos, cuando permiten que los edificios se muevan de esa manera, ya sobrepasó el rango elástico y eso pues lamentablemente ya va camino a la demolición, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que mantenerlo aquí. ¿Cómo hacemos para mantenerlo dúctil en ese rango elástico sin que se llegue a la pérdida del edificio, como sucedió aquí? O sea, se salieron las columnas de alineamiento y pues ya aquí está, ya estamos viendo la demolición. Miren, estas columnas están con este sistema de engrosamiento de refuerzo por medio de columnas y soleras, y aquí están aplanadas, pero tiene este sistema. Bueno, por eso quiero decir lo que sea muy claro. No es que el sistema no sea bueno. El sistema es bueno, pero tiene un talón de Aquiles. Miren, este sistema se empezó a emplear incluso antes de que fuera estudiado. En su momento, o sea, se empezó a emplear en 1985, pero en su momento, el doctor González Cuevas, después del sismo de que vio que se estaba usando muy ampliamente, lo probó, lo metió al laboratorio y probó que en efecto sí funciona. En efecto, sí se logra la inclusión de un acero de refuerzo transversal para que la columna resista mejor el efecto cortante. Aquí se está probando a 15 toneladas esta columna. O sea, se le hizo el refuerzo y se está probando. Pero aquí hay una primera condición. Este refuerzo no funciona por sí solo. Tiene que estar bien ceñido y tener resina, ¿sí? Tiene que llevar un mortero químico. Les recomiendo a nuestros amigos de Imperquimia. Porque realmente tiene que tener este detalle de que verdaderamente haya una unión entre la camisa de acero, estas soleras y ángulos, con el concreto. Si no es una unión realmente íntima, cada uno funciona por su lado y eso nos sirvió, ¿sí? Hay otro detalle, ese es uno, la inclusión de resina. Bueno, la otra es esta zona entre losas donde tiende a fallar. Miren, aquí está haciendo lo mismo con fibras de carbono. Las fibras de carbono son inclusive mucho más ventajosas que poner este sistema de acero. Si ustedes se deciden por hacer un refuerzo de columnas, olvídense del acero. Las fibras de carbono son muchísimo más ventajosas, pero hay que calcularlas, ¿sí? Bueno, ¿cuántas capas de fibra de carbono voy a meter? Bueno, ¿cómo se va? ¿Qué fuerza cortante, qué momentos voy a tener yo en esta zona del marco para que yo las pueda especificar? ¿Y cómo voy a resolver la unión de columna, losa, columna? Porque aunque sean fibras de carbono, si yo no resuelvo la unión de la losa con la columna, esto vuelve a fallar, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Aquí son laboratorios de prueba. Entonces yo tengo que checar que, miren, esta es la losa, estas son las columnas, que ya sea que refuerce con fibras de carbono, que ya sea que refuerce con soleras. Recuerden ustedes, tiene que haber resina de por medio. Y preocuparse ustedes porque hay una continuidad, o sea, que realmente el refuerzo pasa completo, ¿sí? Y esto, miren, tenemos que lograrlo. Nosotros tenemos un curso, les haré el comercial, en el cual
nos dedicamos al diseño y análisis del acero de refuerzo. Y es que miren, el reglamento es muy claro ya en estos momentos cómo debemos de tenerlos armados para evitar esta situación sísmica, ¿sí? Y Robot es una maravilla, todos Robot es una maravilla haciendo todo este tipo de cosas, pero verdaderamente a mí me parece el programa idóneo. Pero miren, aquí tenemos cómo indica el reglamento que debemos de tener los estribos. Entonces, si nosotros le vamos a poner estribos adicionales de un edificio viejo que quizás no lo tiene así, tenemos que preocuparnos por reproducir esta continuidad, ¿sí? En esta parte, en la unión de las columnas con las vigas o con las losas, debe de haber una continuidad uniforme, miren, y aquí nos lo está marcando el reglamento. Si yo voy a hacer esta reparación y voy a meter ángulos y soleras, tengo que lograr esta continuidad, ¿sí? Esta es la continuidad que me está marcando el reglamento. Esta es para vigas, que también a veces hay que hacerlo, ¿sí? En lo que está ahí, bueno. Entonces, esto es lo que me puede permitir que entonces, si mi edificio, en vez de, vieron esa imagen, ¿no? Donde se ven las columnas ya pintadas en rojo, no. Si yo logro esto y lo calculo y lo diseño, puedo lograr un comportamiento dúctil de tal manera que el edificio permita cierta deformación en una parte, pero en cuanto la carga sísmica disminuye, el edificio recupera su verticalidad. Aumenta la carga sísmica, el edificio permite una cierta deformación, pero sin afectar la cimentación. Recuerden que ya vimos una parte, ¿no? Cómo la carga sísmica afecta a las cimentaciones, incrementa las reacciones en el extremo de la cimentación, y esto es lo que contribuye a que el edificio comience a perder la verticalidad hasta que se pierde, ¿sí? Hasta que pues ya está tan inclinado que tiene que pasar a demolición. Bueno, como no queremos que eso suceda, tenemos que administrar la energía. ¿Cómo se logra esto? Por medio de programas de cálculo. Bueno, ¿por qué falla en San Antonio Abad 122? Hablamos de 1980 y tantos, ¿sí? No había las herramientas que tenemos ahora, no había el conocimiento que tenemos ahora, había muy buena voluntad, había pericia, había gente que hace su trabajo con todo su empeño, con toda su capacidad, pero que no tenía las herramientas que ahora tenemos. Ahora sí, es más fácil que yo ponga mi modelo distorsionado y comience a jugarlo al sismo máximo probable hasta que vean, no, espérate, esta sección no sirve, prueba otra sección, y ahora prueba tal reparación, y ahora prueba continuidad. Bueno, la computadora me puede hacer todo este tipo de pruebas, ¿sí? No tengo que ser tan capaz como aquellos ingenieros. Tengo que tener la herramienta, ¿sí? Recuerden que todo esto es práctica, todo esto es tener la mejor herramienta. Autodesk Robot es la mejor herramienta para el análisis estructural. Entonces pueden verdaderamente hacer trabajos pulcros, seguros, estables, utilizando las buenas herramientas. Es como todo en la vida, ¿no? No es igual que yo con un desarmador intente hacer por ahí alguna escultura, a que verdaderamente tenga yo un pantógrafo donde copio que les gusta La Piedad y Miguel Ángel, ¿no? Y con un pantógrafo va a quedar exacto, ¿no? Si yo trato de hacerlo a mano, pues no va a quedar nada. Bueno, todo es la herramienta, todo es la herramienta. Bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor para un edificio? Pónganle disipadores sísmicos. Si en los edificios vamos a tener demandas dinámicas, tenemos que responder con elementos dinámicos. Si yo tengo demandas dinámicas y quiero responder con diseños estáticos, eso se va a perder, se va a dañar. Entonces yo necesito verdaderamente a las demandas dinámicas de un sitio sísmico como es la Ciudad de México, responder con elementos que me permitan mantener este comportamiento. Este comportamiento lo puedo mantener también si yo incluyo disipadores sísmicos. Son baratos. O sea, seguramente ustedes han visto los disipadores sísmicos, ¿no? Los que tienen las torres de Vancomer, de la Torre Mayor. Son las cosas monstruosas. No, aquí estamos hablando de cosas baratas realmente. Los disipadores de fricción, los que llegamos a manejar nosotros, son muy baratos. Se comprimen, se expanden, se comprimen. Están garantizados 5,000 ciclos, ¿sí? Entonces lo ponen una vez y dura toda la vida, ¿sí? No hay que darles mantenimiento, no nada. Son frenos. O sea, está el freno ajustado con sus tornillos y se frena a la fuerza sísmica. Tiene una carrera, ¿no? Si pasa de eso de ahí, pues ya se atora, ya agarra ahí, ¿sí? Pero digamos que se calcula el sismo máximo probable, nunca les van a dar lata, nunca van a tener problema con su edificio, van a prolongar la vida útil de su edificio en una enormidad. Bueno, ustedes pueden diseñar estos disipadores sísmicos, nosotros tenemos el curso para hacerlo, también tenemos la asesoría, el soporte, todo, porque miren, aquí está temblando, va a seguir temblando. Bueno, ¿por qué no proteger nuestro patrimonio con los mejores sistemas, con los mejores métodos de análisis? ¿Por qué no nosotros mismos en nuestro trabajo utilizar las mejores herramientas? Bien,
Pues nuevamente les recomiendo que vayan a su sitio de Viadas Editorial, editorialviadas.com en internet. Ahí tenemos el chat, tenemos teléfono, bueno, tenemos todo lo necesario para que se comuniquen con nosotros y todas las herramientas para que ustedes avancen en su trabajo. Pues bien, les agradezco mucho la atención a este video y me despido de ustedes deseándoles que tengan una buena salud estructural.